Pues eso es muy difícil de contestar porque hipotéticamente. todo depende de, a ver, de cómo tengas tú planificada tu vida hoy. Es decir, en aquellos tiempos yo tuve que asumir el pensar si podría tener un bebé o no podría tener un bebé. A mí nunca en ese momento me dijeron no lo tengas de ninguna manera, pero casi sí. Es decir, antes se creía que los anticonceptivos no eran buenos para las mujeres con lupus, porque los estrógenos te hacían daño, te podían producir brotes. Entonces, bueno, eran muy drásticos, ¿no?, en ese momento. Y quizás lo que nos negaron hace tantos años a mujeres como yo fue el no tener esa perspectiva de futuro, de decir vamos a esperar porque posiblemente haya avances médicos a corto plazo y podamos tener una solución para vosotros. En el año 86, un médico que se llama Graham Hughes descubrió el síndrome antifosfolipídico. Este médico trabajaba en el St. Thomas, en Londres, y ahora está jubilado, pero sigue investigando. Entonces, antes las mujeres con lupus tenían abortos con repetición. Se quedaban embarazadas, abortaban, volvían a quedarse embarazadas, abortaban. Entonces este médico empezó a estudiar todos estos temas y llegó a la conclusión de que esas mujeres tenían la sangre espesa. Y entonces, de esta manera descubrió el síndrome antifosfolipídico, que hacía en la placenta, hacía un aborto y por tanto se perdía el feto. Y dijo, pues anticoagulantes, vamos a ponerle a estas mujeres aspirina y vamos a ponerle también, en caso de que la aspirina no sea suficiente, heparina, porque la heparina no traspasa la placenta. Entonces, hoy por hoy, y es una cosa de lo cual me alegro mucho, las mujeres con lupus pueden tener unos como he dicho antes, unos embarazos de alto riesgo, pero sí tranquilos, llevaderos, con un control y un seguimiento muy estricto y que hay que planificarlos. Es decir, pues normalmente es cosa de 2, la mujer con lupus es cosa de 3. Es decir, tiene que estar implicado el médico. Pero quizás yo lo que echara más en falta en ese momento, si vamos vista atrás a la actualidad, es ese hecho. El que no tuvieran los médicos en su momento, y no estoy hablando solo exclusivamente de los médicos de Ferrol, por supuesto, sino a nivel general, que no tuvieran esa visión de que las cosas iban a mejorar. ¿Qué pasa? Cuando somos pocos, no se nos hace caso. A las empresas farmacéuticas no les interesan los números pequeños. En cuanto una enfermedad empieza a despuntar en número de casos, pues entonces, y por desgracia, somos rentables. Entonces creo que en este momento estamos dando un paso hacia esa rentabilidad farmacéutica para que las cosas mejoren, ¿no? Para que las cosas mejoren y cada vez se consiga una calidad de vida y una esperanza de vida mejor. Que ahora, por otra parte, y también en relación y hablando de vistas a años también la calidad de vida y la esperanza de vida es más alta ahora. Bueno, eso nos conlleva a hablar de los avances, ¿no, Pilar? Los avances, la preparación, en este caso la información, como sois las asociaciones, vuelvo a decir, sois ese punto de referencia que tanto hace falta para el enfermo, a nivel social y a nivel familiar. Porque eso son tripartitamente, ¿no, Pilar? Se tienen que, como pilares, ¿no? Eso que la sociedad te acepte como una persona con una dolencia y que, bueno, que no es contagiosa, que es una enfermedad sufridora, pero sufridora por aquellas personas que lo sufren directamente y eso, pero y sobre todo dando a conocer que estáis ahí y sobre todo que las multinacionales jueguen un poco con su capital y os aporten esa calidad de vida que demandáis, ¿no, Pilar? También dices que cuando las multinacionales se implican, en este caso, por desgracia, es que esto avanzó mucho en concepto de que cada vez prolifera más la enfermedad.
¿no? Yo pienso que antes quizás se diagnosticaran muchas cosas en el sitio de lupus cuando eran realmente lupus. Ahora hay pruebas mucho más específicas de laboratorio, los criterios cada vez se van puntualizando más, entonces claro, es más fácil también el diagnóstico. Y si bien es cierto, y no se sabe por qué, que hay un incremento del número de afectados. Nosotros cada vez tenemos más chicas y más jóvenes que se acercan a la asociación para pedir información. La asociación a mí me parece fundamental, porque quien va a entender mejor a una persona que tiene un lupus es otra persona. Y yo veo, con toda la experiencia de estos años, a la gente que viene y le empiezas a decir, mira, y tú notas esto, ¿verdad? Y notas este dolor aquí, notas... Entonces, de verdad que les cambia la cara, es decir, les estás hablando de sus síntomas, les estás hablando de lo que ellos sienten. Y eso pues los hace, como hablábamos antes, pues sentirse más comprendidos. ¿Por qué la familia es importante también? Lo que comentabas. Es importante la familia porque es la que vive con el enfermo, y las mujeres, y digo mujeres porque de cada 10 casos afecta a 9 mujeres y a un hombre, entonces la peor parte la llevamos las mujeres. Entonces digo a las mujeres porque bueno, hay veces que la propia enfermedad nos lleva a estar en estados de postración, en estados de decaimiento, en estados de mal humor, y al día siguiente, incomprensiblemente, estamos muy animadas, hiperactivas. Entonces, la familia en ciertas ocasiones no comprende ese cambio tan brusco. Entonces, pues dice, pues es que tú estás un poco tonta, es que te estás tomando la enfermedad muy en serio y